Buenas tardes, mi nombre es Pamela. ¿Cómo están todos? Qué bueno. Yo estoy muy bien también. Muy feliz de estar aquí y verlos a todos ustedes, a que hayan venido para esta charla. Antes de todos vamos a empezar con una pequeña oración. Así que nos vamos a poner en la presencia de Dios, nos levantamos y vamos a empezar con la señal de la cruz en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre misericordioso, que has revelado tu amor en tu Hijo Jesucristo y lo has derramado sobre nosotros en el Espíritu Santo Consolador. Te encomendamos hoy el destino del mundo y de todo hombre. Te encomendamos en modo particular los jóvenes de toda lengua, pueblo y nación. Guíales y protégeles en los complejos caminos de hoy y dale la gracia de poder cosechar abundantes frutos de la experiencia de la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia. Padre Celestial, haznos testigos de tu misericordia. Enséñanos a llevar la fe a los que duden, la esperanza a los desanimados, el amor a los indiferentes, el perdón a quien ha obrado al mal y la alegría a los infelices. Haz que la chispa del amor misericordioso que has encendido dentro de nosotros se convierta en un fuego que transforme los corazones y renueva la faz de la tierra. María, Madre de Misericordia, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El nombre de nuestra segunda charla es Misericordia sin Fronteras. Y nuestro conferista se llama Andrés Arango. Andrés es el delegado episcopal para el Ministerio Hispano y director de evangelización en la diócesis de Camden, New Jersey. Actualmente es el presidente del Comité Nacional de la Renovación Carismática Católica Hispana de los Estados Unidos. Y también sirve como consultor del Subcomité en Asuntos Hispanos de la Conferencia Católica de los Obispos de los Estados Unidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Andrés. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo han estado? Bien, bueno. Ustedes saben, dicen que los jóvenes que están en Polonia es una locura. Hoy toda la noche pasan prácticamente toda la noche esperando a que llegue el Papa, un mundo de incomodidades y todo. Y tal vez para nosotros ha sido un poco fácil mejor poder estar en la presencia de Jesús. Creo que es una bendición bien grande desde hoy podernos conectar con tantos jóvenes alrededor del mundo. Ha sido un día largo para mí hoy. Tuve que volar esta semana de emergencia a Florida, por mi papá lo hospitalizaron con un problema en el corazón. Entonces esta mañana tomé un avión a las 6 de la mañana de Fort Lauderdale a Filadelfia. Recogí a mi hermosa esposa y mis dos princesas que ya están sentadas, Katia, Giovanna y Nicole, y venimos manejando, ¿cierto?, desde en New Jersey hasta aquí a Washington. Y digo yo, bueno, hay veces son pequeños sacrificios que uno hace en el camino de la misión, en el camino con el Señor, pero nada se compara con todo el amor, la misericordia que Dios derrama hacia cada uno de nosotros, y también el amor y la misericordia de tanta gente que alrededor del mundo está llevando la misericordia de Dios. Y por eso CRS, Catholic Relief Services, que son los que están patrocinando este workshop, me pidieron hablar de misericordia sin fronteras. Y vamos a hablar porque estamos en un año especial. El Papa Francisco dijo antes de viajar a Polonia, dijo: la Jornada Mundial de la Juventud de este año va a estar bien enmarcada dentro de la misericordia. Lógicamente, porque en Polonia está Sor Faustina y toda la devoción cuando surgió hacia la Divina Misericordia, pero también de manera especial porque estamos en el año jubilar de la misericordia. Entonces yo voy a hablar en esta enseñanza solo para que tengan una idea de lo que vamos a estar compartiendo. Vamos a hablar porque es importante la misericordia y qué hizo Jesús para mostrarnos la misericordia. Segundo, vamos a hablar algo de lo que ha dicho el Papa Francisco acerca de cómo vivir este año jubilar de la misericordia. Y finalmente les voy a contar de algunas experiencias
de tantas gentes alrededor del mundo, de manera particular un viaje que estuve recientemente en Egipto, hace un par de meses, de tanta gente cómo está llevando la misericordia de Dios. Y vamos a terminar diciendo, bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros para vivir la misericordia de Dios? Y yo para empezar quiero comenzar con una cita bíblica que seguramente ustedes están muy familiarizados, que está en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5. Todos han oído el sermón de la montaña o las bienaventuranzas de Jesús. ¿Alguno lo ha leído una vez? Seguramente, o cuando fuimos a misa lo escuchamos. Esa foto que puse ahí es porque estamos en el año jubilar de la misericordia, que el Papa Francisco lo declaró desde diciembre 8 del año pasado hasta finales de noviembre de este año. Y es impactante cómo alrededor del mundo donde uno vaya, todo el mundo realmente está tratando de vivir la misericordia. Esa foto que tiene ahí, yo sé que está un poco lejos, pero es bien interesante porque hay varias frases en árabe. Es una pequeña capilla en el Cairo, remota, donde no había nadie. Y para mí me impactó lograr ver muchas de esas palabras que ha dicho el Papa Francisco en árabe. Así no entienda, ¿cierto? Así no entienda árabe, pero realmente de cómo estamos conectados alrededor del mundo con la misericordia de Dios. Y el lema que el Papa Francisco puso para este año es misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre. Y él nos dice que realmente si queremos conocer cómo es la misericordia del Padre, tenemos que conocer a Jesús, porque Jesús es el rostro de la misericordia del Padre. Y yo quiero leer un texto que dijo Jesús en el Sermón de la Montaña. Al lado del mar de Galilea va Jesús y da este gran mensaje que está en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 5. Y yo los invito a que lo escuchemos de una manera nueva, que lo escuchemos con un corazón de discípulos, con un corazón de misioneros. Sé que lo hemos oído muchas veces, pero escuchemos hoy a Jesús, no a Andrés que lo va a leer aquí, porque estas no son palabras de Andrés, estas son palabras de Jesús, que Jesús dijo hace unos 2000 años y que lo podamos escuchar hoy de una manera nueva. Entonces los invito a que en un espíritu de oración escuchemos la voz de Jesús que nos habla a través de estas palabras en esta tarde. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron, y tomando la palabra, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Este verso 7 es clave en este año de la misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y este último me encanta, estos últimos versículos, que tal vez nosotros no sufrimos tantas cosas que sufren tantos cristianos alrededor del mundo. Nosotros somos unos privilegiados que tú dices en tu trabajo, en tu escuela que eres católico y no pasa nada, por máximo se burlarán de nosotros. Pero hay países alrededor del mundo que decir cristiano es causa de muerte, causa de persecución. Y oye lo que dice Jesús en el versículo 11 de Mateo 5. Bienaventurados serán cuando los injurien y los persigan y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en el reino de los cielos. Pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Yo no voy a hacer aquí un sermón, ¿cierto? Porque el sermón de la montaña es clarísimo. Pero solamente quiero decir algo. Ustedes saben que Moisés era un hombre que hablaba con Dios cara a cara. Recuerdan que Moisés subía al monte y hablaba con Dios de tú a tú, de amigo a amigo. Incluso cuando bajaba del monte, la gente no quería mirar a Moisés, porque creían, wow, si miramos a Moisés que él estaba con Dios, nos vamos a morir, nos va a matar el solo rostro, el solo reflejar la presencia de Dios.
Pero una cosa que recordamos de Moisés es que en una de sus bajadas del monte, él bajó ¿con qué? Con las tablas de la ley. ¿Y qué estaban escritas en las tablas de la ley? Los 10 mandamientos. Y por años, en muchos lugares, parece que nos han enseñado que ese es el único camino para poder llegar al cielo. Si usted no hace esto y hace esto, usted es la persona más buena, la persona más santa del mundo y va a ir al cielo. ¿Ustedes les han enseñado eso alguna vez en la catequesis? A mí sí, cuando estaba chiquito, mi abuelita, mi mamá en la catequesis. Y nada de malo con eso, es cierto, pero no es todo. Seguir esas normas es muy fácil. Seguir esas normas es muy fácil. No mentir, no desear la mujer del prójimo, adorar a Dios, honrar papá y mamá. Cualquiera puede hacer eso. Pero la verdadera santidad no consiste en eso. Primero, la santidad no es obra de nosotros. Al cielo no vamos porque hagamos muchas cosas buenas o malas. Al cielo vamos porque un día Jesús murió por nosotros en la cruz. Y como Jesús murió por nosotros en la cruz, nosotros amamos a Jesús y queremos vivir como Jesús. Y Jesús lógicamente vivía todas esas cosas. Pero saben, algunos estudiosos de la Biblia comparan las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés en el Sinaí con las bienaventuranzas que Jesús menciona en Mateo 5. Porque tú puedes honrar a papá y mamá, pero si no eres misericordiosos con los demás, ¿qué estamos haciendo? Yo puedo no desear la mujer del prójimo, pero si no estoy trabajando y luchando por la paz, a lo mejor estoy en medio camino. Entonces no es uno y lo otro, son las dos cosas. Y lo más importante de todo esto, decía yo el versículo 7, que tenemos que ser misericordiosos como Dios es misericordioso. Déjenme les cuento aquí uno testimonio. Ustedes van a oír varios testimonios con tanto aquí en este caminar. Yo viví varios años en California. Y en California me acostumbraban a invitar a predicar a un grupo de jóvenes de la Renovación Carismática. Iba al grupo por ahí cada 6 meses. Y en ese grupo me impactaba algo, porque había un muchacho que no podía pasar desapercibido. Este era un muchacho que no pasaba desapercibido porque yo iba al grupo y tenía el pelo verde parado hacia arriba, ¿cierto? A los 6 meses yo volví y ya era el pelo naranjado así tirado hacia este otro lado. O sea, era un muchacho que tú lo veías, no pasaba desapercibido. Pero fuera de eso era un muchacho que uno veía que estaba metido cuando uno hablaba, de los que decía que sí, que oraba. Un día cuando se acabó el grupo me dijo algo, me dijo: hey Andrés, ¿podemos hablar? Y yo: sí, claro. Y él me dijo: es que, ¿sabes una cosa? Yo estoy aburrido de venir a este grupo. Me dijo: yo ya no quiero venir más, no sé qué hacer, ¿qué me aconsejas? Yo le dije: ¿pero por qué? ¿Cuál es el problema si yo veo que te gusta? Y me dijo: no, es que desde que yo empecé a venir a este grupo, lo único que me dice la gente es que yo me tengo que poner el pelo de mi color normal. Es que yo me tengo que quitar las 10 aretas que tengo en la oreja. Es que yo no puedo vestirme así. Me dijo: yo ya estoy cansado, yo no quiero seguir, yo me quiero ir. Después de unos segundos yo solamente le dije algo. Le dije: oiga hermano, le dije, usted es un santo. Le dije: usted es un santo. Porque si yo fuera usted, hace tiempo me hubiera ido de este grupo. O sea, hace tiempo hubiera desaparecido. Yo no voy a venir a un grupo a que me critiquen ni a que me juzguen. Yo dije: no les haga caso, usted viene simplemente para enamorarse de Dios. Yo le dije: tiene 2 opciones: váyase y busque otro grupo, o quédese y no les haga caso, porque usted viene es para encontrar la presencia de Dios. En fin, la historia, para hacerla corta, yo me moví después a vivir a New Jersey. Una vez estuvimos allá predicando una conferencia, ya en la parroquia, y cuando terminamos el retiro, se acercó un muchacho. Y el muchacho se acercó y me dijo: hey Andrés, ¿te acordás de mí? Y entonces mi esposa me regaña mucho, que dice: hey Andrés, tienes que ser más buena gente, tienes que decir que sí te acuerdas. Entonces yo le dije: no sé, acordame donde nos hemos visto, ¿cierto? Entonces él empezó a hablar, y a medida que él empezaba a hablar, se me parecía el muchacho del pelo verde parado hacia arriba. Y continuó hablando y se me parecía el muchacho del pelo naranjado hacia el lado derecho, ¿sí? Y cuando seguía hablando yo le dije: sí, ya sé quién sos, cómo estás, qué es de tu vida. Yo no lo reconocí, completamente diferente físicamente. Y yo le dije: Andrés, ¿te acordás cuando hablé contigo que se acabó un grupo? Y yo: claro, sí, ¿qué pasó? Le dije: ¿te fuiste para otro grupo? Y me dijo: no, te hice caso y me quedé en el grupo. Pero un día, no sé qué pasó en mi vida, y yo estaba en un grupo esa noche y yo sentí el amor de Dios como nunca lo había experimentado. Y yo experimenté que Dios me amaba, no importaba lo que había hecho en mi vida. Y me dice: Andrés, lo externo es lo de menos.
Me dijo, yo andaba en un mundo de puro libertinaje sexual y el muchacho era muy buen mozo, que yo sé que todas las muchachas corrían detrás de él, ¿cierto? Entonces me dijo, y mundo metido en miles de cosas, de drogas, y me dijo, y un día yo no sé, o sea, yo sentí que Dios me amaba y algo cambió en mi vida, y cambió mi vida completamente. Y entonces yo lo abracé, o sea, me dio una alegría ver cómo había podido experimentar eso. Y me dice, no, pero hay más. Y yo pensé, pero ¿qué más puede haber de todo esto? ¿Sí o no? Y me dice, no, Andrés, hace 6 meses soy el coordinador del grupo de oración de jóvenes de la parroquia. Soy un muchacho que había que ser paciente hasta que él experimentara que había un Dios que lo amaba. Tenemos que ser misericordiosos para poder experimentar la misericordia de Dios. Y al experimentar la misericordia de Dios tenemos que perdonar a los demás. Jesús nos da un camino de vida. Sí, hay que cumplir los mandamientos, pero sí, hay que vivir también las bienaventuranzas para poder vivir lo que el Señor quiere que vivamos. Y el Papa Francisco lo dice de una mejor manera que yo. Disculpen, este es el slide o la pantalla que van a ver más letras, las otras no van a ver casi letras, y si no alcanzan a leer, yo se las voy a leer. No quise poner una foto del Papa Francisco, que ustedes ya conocen muchas fotos. A mí me gustó mucho este cartoon que sacó una revista, no sé si fue Time o alguna de esas revistas seculares que sacaron con el Papa Francisco. Pues el Papa Francisco, cuando convoca el año de la misericordia, él convoca lo que se llama una bula, que se llama Misericordia Vultus, que habla y dice, bueno, ¿por qué quiero un año de la misericordia? No vamos a leer aquí eso, simplemente yo quise tomar un pedacito de 2 numerales, del 1 y del 12. El 1 dice, Jesús de Nazaret, con sus palabras, sus acciones y toda su persona, revela la misericordia de Dios. O sea, ¿qué dice? Si queremos entender la misericordia de Dios, tenemos que entender qué dijo Jesús, qué hizo Jesús y cómo se entregó Jesús por completo. Hay veces es fácil hablar de misericordia, ¿cierto? Yo aquí les voy a hablar a ustedes de misericordia, ¿sí? Pero a lo mejor cuando salga aquí y se me atraviese un carro que no se debe haber pasado el semáforo en rojo, y es difícil ser misericordioso, ¿cierto? Especialmente si llevo 2 niñas pequeñas en mi carro, ¿cierto? O aquí es muy fácil hablar de misericordia, pero si tú llegas mañana y tal vez tu novio te dice, no, ya no te quiero más porque te fuiste allá a Catholic University, no saliste conmigo, ¿cierto? Es difícil ser misericordioso, ¿sí o no? Entonces, hay que hablar de la misericordia, pero más que eso hay que vivirla. Y Jesús habló de la misericordia en varios momentos, pero Jesús sobre todo la practicó. Me hay un texto que me encanta de la mujer samaritana. ¿Recuerdan el texto de la mujer samaritana? No lo vamos a leer, pero Juan, en el Evangelio según San Juan capítulo 4, Juan es muy explícito y Juan dice, los judíos no hablan con los samaritanos. Jesús llega a Samaria y se pone a hablar con una mujer samaritana. O sea, no solo un judío hablando con un samaritano, sino un hombre judío hablando con una mujer samaritana. Eso era inconcebible. Eso no cabía en la mente de las personas. ¿Por qué hace Jesús eso? Para mostrarnos que el amor de Dios es para todos. Más aún, ¿recuerdan la conversación? Jesús le dice, hey mujer, dame de beber. Y él le dice, ¿quién eres tú para pedirme que me des de beber? Y le dice Jesús, si tú supieras quién soy yo, serías tú la que me pedirías a mí de beber. Y sabemos toda la conversación. Al final Jesús le dice, ok, ve y llama a tu marido. ¿Y qué le dice la samaritana? Le dice, no tengo marido. Ella trató de salirse así por el ladito, ¿cierto? Entonces trató de salir así por el lado. Jesús le dice, llama a tu marido. La mujer samaritana, gracias. La mujer samaritana le dice, no tengo marido. Y ella creyó que iba a acabar la conversación, ¿cierto? Y Jesús le dice, muy bien mujer, has respondido muy bien. Porque el que tienes ahora no es tu marido, ¿cierto? Y ya has tenido otros 5 maridos antes que él. Entonces la mujer samaritana no era la más santa de Samaria, ¿cierto? Y sin embargo Jesús la enamora. Jesús la enamora. La enamora en un sentido espiritual, como Jesús nos quiere enamorar a ti y a mí. Jesús no le importa su pasado, no le importa cuántos maridos haya tenido, no le importa que sea una mujer samaritana. Lo único que quiere Jesús es que ella conozca que hay un Dios que la ama, no importa lo que haya pasado en su vida. Y esta mujer se enamora de Jesús en un sentido espiritual, cambia su vida, va y le cuenta a todo mundo. No solamente ella va y le cuenta, he encontrado al Mesías. Y vienen muchos y dicen, ya no creemos en él por lo que tú nos dices, sino porque nosotros lo hemos visto. En otras palabras, nosotros hemos experimentado la misericordia de Dios.
Entonces Jesús habló de la misericordia, actuó misericordiosamente. ¿Y dónde podemos ver la misericordia más grande de Jesús? ¿Dónde? En la cruz. Padre Raniero Cantalamessa. ¿Saben quién es el Padre Raniero Cantalamessa o no? Padre Raniero Cantalamessa es un franciscano capuchino que es uno de los predicadores del Papa. Fue predicador de Juan Pablo II, predicador de Benedicto XVI y ahora es predicador del Papa Francisco. Usted sabe que el Papa Francisco también va a retiros. Entonces él invita a predicadores a que prediquen el retiro. Raniero Cantalamessa es uno de ellos. El Viernes Santo de este año, en la ceremonia de la adoración de la cruz, no predicó el Papa Francisco, sino que el Papa Francisco le dijo al Padre Raniero, ¿cierto? Que que le diga, yo no tengo pereza de predicar hoy, no, mentira, ¿cierto? O sea, pero diría ahí, ¿sabes qué? Yo quiero hoy vivir esta ceremonia, quiero que tú prediques. Y el Padre Cantalamessa dio una predicación hermosa. ¿Y sabes qué dijo él en la predicación? Ustedes pueden ir a Google y ahí la van a encontrar seguramente. Dijo, lo que nos salvó, oye lo que dijo, lo que nos salvó no fue la cruz. Lo que nos salvó no fue la cruz. Lo que nos salvó fue el amor de Jesús. Fue la misericordia de Dios. Lo que nos salvó fue que Dios mismo, sin tener pecado, se hace hombre y muere en la cruz simplemente para amarnos a cada uno de nosotros. Y por eso en la cruz le dice, hey papito, perdónales porque no saben lo que hacen. Y no estaba hablando de los soldados, no estaba hablando de los judíos que lo condenaron, estaba hablando de cada uno de nosotros. Dice Pablo en una de sus cartas, siendo nosotros aún sus enemigos, Él murió por nosotros. Porque cada vez que pecamos, somos enemigos de Dios. Y sin embargo, Dios sigue siendo fiel. Dice Pablo, así nosotros le seamos infieles, Dios siempre sigue siendo fiel y lo demostró hasta morir en la cruz. Entonces el Papa Francisco después en el numeral 12 nos dice, la iglesia, y yo quiero que ahí en iglesia no pienses en la estructura de la iglesia, ni en cardenales, ni en obispos, piensa en tú, porque tú y yo somos la iglesia, todos los bautizados somos la iglesia. Entonces el Papa Francisco dice, la iglesia, o sea, pon tu nombre ahí, Andrés, es enviado a anunciar la misericordia de Dios. Jesús fue a todo mundo sin excepción. Jesús fue a todo mundo sin excepción. Yo hace poco conocí a un sacerdote que tiene una gran parroquia en Camden. Yo voy a hablar al final un poquito más de Camden. Yo vengo de la diócesis de Camden. No sé si ustedes saben, Camden, la ciudad de Camden, es una de las ciudades más peligrosas de Estados Unidos. Por los últimos años ha estado en el primer lugar, en el segundo, ¿cierto? Camden, New Jersey. Cuando yo me iba a mover a New Jersey, a Camden, le llamé a mi hermano y le digo, hey, Santi, me voy a vivir a Camden. Media hora después me llama y me dice, ¿estás loco? Y yo, ¿por qué? Y me dijo, yo hice Google Camden y es la ciudad más peligrosa de Estados Unidos, ¿cierto? Y le dije yo, si sobreviví Medellín, yo soy de Medellín, Colombia, puedo sobrevivir Camden, ¿cierto? Y no es tan horrible, no es tan horrible. Van a ver, al final les voy a contar alguna experiencia. Pero un sacerdote de una parroquia muy pobre en Camden, una vez le decían, pero padre, ¿usted por qué ayuda a tanta gente? Y muchos de esos no son católicos. Y él decía, citando a una santa, y él decía, es que yo ayudo a la gente, no porque ellos sean católicos, yo ayudo a la gente porque yo soy católico. O sea, a mí no me importa quiénes son los otros, o sea, yo simplemente estoy llamado como cristiano, como católico, dar amor a todos. Y fue lo que hizo Jesús, sin excepción. Sin excepción. La Madre Teresa de Calcuta, cuando le llegan los enfermos, no preguntaba, usted es musulmán, usted es judío, usted es hindú, usted es católico, usted es cristiano. No, entre el que sea, porque aquí lo vamos a amar y lo vamos a curar, porque nosotros queremos mostrar el rostro de Jesús. Ahora se habla mucho de la nueva evangelización, y una cosa importante de la evangelización no es solo hablar de Jesús, pero una de las cosas importantes de la evangelización es traer la presencia de Jesús. Papa Francisco, no sé si alguno de ustedes se leyó Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, The Joy of the Gospel, que es precioso y es fácil de leer. Si no lo han leído, yo lo invito a que se lean. Por la última parte habla de la evangelización conectada con la justicia social. O sea, evangelizar no es solo hacer grandes conciertos con músicos cristianos o predicar que Jesús está vivo. Eso hace parte, por supuesto. Pero el punto clave es a los más necesitados, a los que están en las periferias, como habla el Papa, a los marginados, ir y llevar la presencia de Jesús. Pero lo lindo que dice el Papa no es solo que vamos a ir nosotros a evangelizar a ellos. Cuando vamos a ellos, a los más necesitados, nosotros somos los que vamos a ser evangelizados.
porque en ellos vamos a encontrar la presencia de Jesús. Más adelante yo les voy a mencionar algunos versículos de Mateo 25. Pues se acuerda, Mateo 25, el Señor pone unos a su derecha y otros a su izquierda. Y les dice a los de su derecha: venid benditos de mi Padre. ¿Sí o no? Oiga, y no les dijo Jesús, pónganme en cuidado lo que voy a decir aquí, no me vayan a malinterpretar, ¿cierto? Jesús no les dijo: venid benditos de mi Padre porque fuiste a misa todos los domingos, porque rezaste el rosario todos los días, porque no faltaste al grupo de oración de la renovación. No, ¿cierto? Todo eso hay que hacerlo. Pero ¿qué les dice? Venid benditos de mi Padre, ¿por qué? Que tenía hambre y me diste de comer. Estaba en la cárcel y fuiste a visitarme. Estaba desnudo y me diste de vestir. Era forastero y me diste refugio. Dice: Señor, pero nunca te vimos. ¿Cuándo te vimos? Nosotros nunca te vimos. Cada vez que lo hicieron con esos más pequeños, lo hicieron conmigo. Cuando lleguemos al cielo, ¿quién va a abrir las puertas del cielo? ¿Quién nos enseñó que abren las puertas del cielo? ¿Quién le enseñaron a ustedes? A ver si fue el mismo que me enseñaron a mí. Cuando uno va al cielo, ¿quién va a abrir la puerta? Pedro, ¿cierto? Voy a decir sinceramente, yo no quiero ver a Pedro, ¿cierto? El cielo ni puerta tendrá. Yo solamente quiero llegar a abrazar a mi Jesús, besarlo, que Él me bese, que me acaricie, después hacerle un mundo de preguntas de cosas que no entendí en la vida por qué pasaban, ¿cierto? Y listo, después que me presente a Pedro. Pero nos han enseñado que es Pedro. Y cuando lleguemos allá, Pedro no va a decir: uy, Andrés, bienvenido, ¿sí o no? Porque eras el presidente nacional de la renovación, porque trabajabas en Camden, porque predicaste en Washington DC. No, eso no vale de nada. O sea, tal vez allá decir: hey, me viste con hambre y me diste de comer. Estaba en la cárcel y fuiste a visitarme. Estaba desnudo y me diste de vestir. Porque realmente el vivir como Jesús es tener un corazón compasivo, misericordioso, conectarnos con el otro. Entonces la evangelización significa realmente vivir y testimoniar la misericordia, y eso es lo que habla mucho el Papa Francisco. Entonces, un par de cositas de la bula del Papa Francisco. CRS no sé si ustedes saben, es la organización que lleva la visión de los obispos católicos de Estados Unidos para ayudar a la gente más necesitada alrededor del mundo. Seguramente ustedes pueden ir al website de CRS y al final vamos a dar un poco más de información, pero para que vean la gran obra que hacen CRS. Les voy a mostrar un video, es un video de 2 minutos, para que ustedes entiendan un poco lo que hace CRS, y después les voy a contar un par de experiencias personales de una visita que tuve a Egipto recientemente, para que hablemos un poco de la misericordia de Dios como la vía activa en las personas que estaban allá trabajando. Entonces, si me dan un segundito y ponemos por acá el video. No se trata de imaginar un mundo mejor, sino de crear uno nuevo. No construimos simplemente refugios, trabajamos junto a las comunidades más pobres del mundo para crear los hogares y nuevos comienzos que ellos vislumbran para sí mismos. No estamos aquí para cambiar por el simple hecho de cambiar las cosas, sino para acompañar a nuestros hermanos y hermanas hacia su visión de un futuro mejor. Nos inspira la fe y nos motivan los hombres y las mujeres a los que servimos. Cuanto más profundo es el problema, más nos involucramos. Cuando trabajamos junto a las personas y las comunidades, escuchamos sus voces, sentimos sus pasiones. Cuando desarrollamos iniciativas junto con la iglesia y los socios locales, revelamos percepciones referidas al cambio que queremos ver. Cueste lo que cueste, en Catholic Relief Services nos comprometemos a crear proyectos en pos de futuros sostenibles y resilientes. A lo largo del tiempo, estos cambios transforman no solo a las comunidades, sino también nuestro modo de trabajar por el cambio en el futuro. No es solo una vivienda, un camino o un pozo lo que construimos, es la manera en que los hogares conducen a vecindarios, los pozos conducen a granjas, las granjas conducen a escuelas, las escuelas a su vez conducen a igualdad, innovación y una mejor calidad de vida. Son los bloques con los que se construye un mundo mejor. Creemos que todas las personas de todos los rincones del mundo tienen algo extraordinario para ofrecer. Creemos que todas las personas son creadas con dignidad y que todos merecemos tener una voz, una oportunidad, un futuro. Y que todo lo que hacemos es una oportunidad para ser un catalizador de cambio, de manera que dejamos atrás comunidades resilientes que continúan creciendo y prosperando hasta mucho después de nuestra partida. No se trata de imaginar un mundo mejor, sino de crear uno nuevo. Es lo que hacemos en CRS.
Ok. Solo un video para que vean un poco. Algunos de CRS, yo los invito a que después vayan al website. Pero déjenme antes de entrar a contarle un par de testimonios. Hay una diferencia entre caridad y justicia social. Tienen muchas similitudes, pero hay diferencias también. Por ejemplo, yo me encuentro en la calle una persona que tiene hambre y me pide algo de comer y yo le doy algo de comer. ¿Eso qué es? ¿Caridad o justicia social? Caridad. Yo le ayudé a él a que se le quitara el hambre por esa noche o por ese almuerzo que iba a tener. Pero a la noche, ¿qué va a tener que hacer él? Volver a pedirle a otra persona o hacer algo. Entonces es interesante porque Ciares hace eso también, caridad, pero también trabaja con justicia social. Gente que no tiene cosas necesarias alrededor del mundo, cómo ayudarles a poder que tengan una vida más digna. Y están en muchos lugares de Latinoamérica, pero déjeme contarle un par de experiencias que yo viví con Ciares en Egipto. Esa foto es solo para que me crean que sí fue a Egipto, porque es en la única que aparezco, ¿ok? Estamos atravesando el río Nilo, y en ese río fue donde Moisés fue abandonado. ¿Se acuerdan que Moisés, el nombre de Moisés significa salvado de las aguas? ¿Cierto? Salvado de las aguas, y él se cría con el faraón de Egipto, y es ahí un lugar cerca donde están todas las tumbas de los faraones, pero más de que yo esté ahí, solamente quiero mencionar un par de cosas importantes. Obispo Mansur es un obispo maronita de aquí de Estados Unidos, el obispo Melque, que ya es retirado en Indiana, y este es otro obispo maronita en Egipto. Michelle, que trabaja para Ciares, y estas dos personas, quiero decir porque lo que más me impactó es cómo la gente entrega su vida para trabajar con Dios. Morab y Kevin, yo les dije, ay, ¿cuánto tiempo llevan aquí trabajando en Egipto? No, por decir algo, llevamos 5 años. Y yo, apenas. Me dije, sí, porque antes de eso estuvimos 3 años en Tanzania, hace de eso estuvimos 5 en Haití, antes de eso estuvimos 7 en Ruanda. Y yo les dije, ¿y ustedes cómo hacen, cierto? ¿Cómo hacen? Porque es una entrega y tienen familia, tienen esposas, tienen hijos. Después hablaba yo con Michelle, ay no, mi hija nació en Indonesia, la otra nació en yo no sé dónde, ¿cierto? O sea, gente que tiene todas las comodidades en este país y ha entregado su vida por trabajar por los más pobres, por los más necesitados, con tal de llevar la misericordia de Dios. Entonces lo primero que eso me llama, y espero que nos ayude a desacomodarnos a nosotros un poquito. Hay veces nosotros nos acomodamos y queremos servir donde nos gusta, y queremos ir a la parroquia que nos gusta, y queremos ir al grupo que nos gusta, y está bien, pero hay veces nos tenemos que desacomodar para buscar a Jesús en esos lugares, tal vez que implican más sacrificios para llevar la misericordia de Dios. Y yo voy a hablar de 3 programas que había allá de misericordia. Esa fue la primera mañana que llegué, me impactó. Fuimos a una parroquia muy pobre, la parroquia del Sagrado Corazón. Sé tal vez que está muy, muy lejos, pero todos esos niños que ven ahí son niños de Sudán, tanto de Sudán y de Sudán del Sur. Ustedes saben que ya se dividió en 2 países, y hay niños ahí de Sudán y de Sudán del Sur. Uno a veces cree que los refugiados sirios son los que más sufren. Por ejemplo, en Egipto, no. Los refugiados sirios tienen todos los beneficios del gobierno en Egipto. Los de Sudán, no. Los niños de Sudán no pueden ir a escuelas ni privadas ni públicas, a ninguna escuela pueden ir, simplemente por el hecho de ser de Sudán. Entonces, Ciares tiene varias escuelas que ayuda para que los niños de Sudán puedan ir a estudiar. Varios de sus niños, lógicamente, prácticamente todos son refugiados, y aquí hay varios, estamos aquí en un workshop en español. Hágase de cuenta, es muy similar a la realidad que sufrimos muchos latinos en este país. Muchos de esos niños son sin documentos en Egipto, porque no tienen ninguna posibilidad de obtener una residencia, de obtener una ciudadanía, de obtener un asilo político, de obtener un refugio, nada. O sea, esos niños quedan a la deriva. Y entonces es donde llegan estas organizaciones y ayudan a esos niños que puedan tener una educación católica, cristiana, y poderse formar. Y por eso en Mateo 25 Jesús dice, era forastero y me acogiste. Yo sé que esta mañana también, o esta tarde, no sé si algunos de ustedes fueron, hubo un simulacro que estaban haciendo aquí de CRS, como para tener una idea de todo lo que pasan los niños que vienen a este país sin acompañantes, o sea, los niños menores que vienen solos. Hágase de cuenta, cambia el reflejo. En vez de ser latinos entrando a Estados Unidos, son niños jóvenes de Eritrea, Etiopía, Sudán entrando a Egipto.
¿Qué vas a hacer? Es que ustedes están aquí ilegales. Nosotros nos llamamos ilegales, llamamos aquí sin documentos porque no somos ilegales, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Entonces ustedes no pueden. No, la misericordia de Jesús es para todos. La misericordia del Señor es para el que tenga papeles y el que no tenga papeles, ¿cierto? Para el que tenga plata y para el que no tenga plata. Y por ejemplo, Ciares hace una obra grandísima de todos estos niños que han sufrido, niños una pobreza impresionante, pero de poderles dar un hogar y darles muchas cosas. Entonces fue una de las primeras cosas que visité. La segunda, me van a decir, Andrés, ¿qué es eso? ¿Qué tiene que ver eso con misericordia? ¿Qué se imaginan ustedes que es eso? A ver, ¿qué se imaginan que es eso que hay? Es fácil, pero ¿qué es? Una capilla, ¿cierto? ¿Ustedes creen que esa es la capilla de quién? Que es una capilla un poco extraña, ¿cierto? Tiene apenas una silla ahí que no, ni parece silla, ¿cierto? Esa capilla es la capilla es un convento y es un ancianato de las hermanas de las hermanas de la caridad, aquellas fundadas por la Madre Teresa de Calcuta, que ustedes saben que va a ser canonizada el 4 de septiembre, ¿cierto? La van a hacer santa. Entonces esta es la casa de las misioneras de la caridad. Una vez, ustedes saben que una vez le preguntaron a la Madre Teresa, dice: Madre Teresa, yo no entiendo usted y sus hermanas cómo hacen para todo el trabajo que hacen durante el día, de estar con los enfermos incluso de lepra. ¿Cómo hacen ustedes para ese amor con tanta gente? ¿Cómo es posible? Entonces, ¿cuál fue la respuesta de la Madre Teresa? Dice: es que antes de salir a la calle pasamos unas 3 o 4 horas delante de Jesús en oración. Para poder hacer eso, pasamos unas 3 o 4 horas a Jesús, que lo vemos ahí en el sagrario, pero a Jesús que después lo vamos a ver en los más pobres y más necesitados. Me impactó, esto es un ancianato, pero me impactó una de las obras que tienen las misioneras de la caridad. En Egipto hay un lugar que lo llaman la ciudad de la muerte. El Cairo es una ciudad grandísima, de unos 20 o más millones de habitantes. Los que sean de México hacen de cuenta el DF, ¿cierto? O aquí ciudades como Nueva York, gigantesco, 20 millones de habitantes. Y dentro de la ciudad del Cairo hay un lugar que la llaman la ciudad de la muerte. Y lo llaman la ciudad de la muerte porque la mayoría de esa parte es un cementerio, que hay enterrados decenas, cientos de miles de personas. Es un cementerio gigantesco. De todas las religiones hay gente enterrada allá. Y lo llaman la ciudad de la muerte. Pero pon cuidado, no lo llaman la ciudad de la muerte por los muertos que viven ahí. Se estima que en ese cementerio viven unas 2 millones de personas. Viven. En ese cementerio viven unas 2 millones de personas. Gente que no tiene trabajo, que no tiene casa, refugiados que llegan al Cairo y no tienen dónde vivir. Entonces ellos van al cementerio y hay ciertas tumbas. ¿Ustedes han visto esas tumbas que son como unos mausoleos, unas casitas, ¿cierto? Entonces llega el papá con la mamá, con sus 3 hijos, no tienen dónde vivir. Y dice: esta está como grande. Ahí nos acomodamos y la convierten en su hogar. El muerto debajo de la tumba y la familia, porque no tienen dónde más ir, viven ahí. La ciudad de la muerte, no por los cientos de miles de muertos que hay enterrado ahí, sino porque se estiman que 2 millones de personas viven dentro del cementerio. Cada mañana, las hermanas misioneras de la misericordia, unas se quedan cuidando muchos de los ancianos en este ancianato, pero las otras se van a la ciudad de la muerte, donde hay un basurero cercano, durante el día estar con los niños, porque los papás tienen que salir a las calles a pedir, a ver qué logran conseguir para traer algo de comer, y los niños no tienen nada que hacer. Las hermanas de la misericordia están ahí durante el día, tratándoles de dar cariño, amor, cuidado, enseñándole algo a estos niños. ¿Ustedes creen que las hermanas de la caridad se levantan cada mañana pensando: hey, hoy vamos a hacer una obra de misericordia? Yo voy a ser bien sincero, ahora en este año todo el mundo quiere hacer obras de misericordia, todo el mundo, porque el Papa declaró el año de la misericordia. Yo estoy preocupado, ¿qué va a pasar el 20 de noviembre? Entonces ya nadie más va a hacer obras de misericordia. Las hermanas se levantan pensando: ay, tengo que hacer esta obra, vamos a cuidar a los niños porque esa es una obra de misericordia. No, esa es su vida normal. Esa debe ser la vida normal de un cristiano.
Ellas se levantan, oran, tienen su vida comunitaria y van a hacer lo que un cristiano debe hacer. ¿Qué es lo que debemos hacer cada uno de nosotros? No estoy diciendo que no vamos a ir a Egipto con las hermanas de la caridad, pero cada día que nos estamos encontrando con los más necesitados, ¿qué estamos haciendo con ellos? Entonces puse la foto no del lugar de la muerte, sino de la capilla, porque ahí es donde se logra tomar tantas cosas. Finalmente hubo un programa, fuimos al sur de Egipto, lo llaman Upper Egypt, como Egipto al norte, pero realmente es al sur, no entiendo por qué, mentiras, creo que es algo por el río, pero en fin, fuimos al sur de Egipto. Era un lugar que habían muchos turistas y es un lugar que está prácticamente muerto por la violencia que ha pasado en Egipto. Y fuimos a visitar una villa en que algunos 2 años atrás fue una noticia a nivel mundial, una gran violencia entre musulmanes y cristianos. Musulmanes y cristianos peleando, muchas peleas, muchas muertes en esa villa pequeña cerca de una ciudad que se llama Luxor. Fuimos a esa villa y yo voy a ser bien sincero. Primero, cuando me empezaron a hablar de lo que están haciendo para construir paz, yo fui muy incrédulo. Que yo vengo de Medellín, Colombia, me tocó vivir toda la época de los 80s, de los 90s, de violencia, del narcotráfico, de carrobombas. Y yo dije, ¿qué pueden estar haciendo 20, 30 jóvenes para cambiar y traer paz a una ciudad que hay pelea todos los días entre musulmanes y cristianos? Y estamos hablando de peleas no de palabras, estamos hablando de peleas de muertes. Después me llevan, eso nos explicaron, y después nos llevan en un pequeño bus por una ciudad que yo voy a ser sincero, yo tenía miedo. Porque eso era una villa, hágase de cuenta cuando uno ve eso en las noticias, ¿cierto? Donde planean todos estos ataques, ¿cierto? Terroristas, o sea, yo iba con miedo. Y cuando llego me entran a una casa acabada, una casa por allá bien oculta, y cuando entro me impacta. Esa es una foto solo de unos cuantos que hay, solo 4, no tengo toda la foto total. Pero era un lugar en que unos 30 jóvenes, más o menos la mitad musulmanes y la mitad cristianos, han cambiado esa villa de toda la violencia que había para que haya amor y haya paz. Y no están haciendo cosas extraordinarias, simplemente demostrar que no importa lo que nosotros creamos, no importa lo que nosotros pensemos, podemos vivir en amor. Y estos muchachos simplemente jugando fútbol, simplemente saliendo juntos a ver una película fuera en la calle, están demostrando que tenemos que respetarnos unos a otros y vivir en misericordia. Leímos ahora en Mateo que bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos verán a Dios. Entonces déjenme terminar con algo, porque ustedes dicen, bueno, Andrés, muy bien todo eso que pasa en Egipto, pero ¿ahora qué? No crean que tienen que ir a Egipto, ¿cierto? Para hacer todas estas cosas. Las cosas están a la vuelta de la esquina. Déjenme en unos 3 minutos, 4, creo que les puedo contar este par de testimonios. Porque tenemos que ser misericordiosos como el Padre. Tenemos que ser misericordiosos como Jesús. Yo vengo de Camden, una de las ciudades más violentas de los Estados Unidos. Y hace unos cuantos años yo trabajaba, antes de estar en la oficina del Ministerio Hispano de Evangelización, trabajaba en la oficina de jóvenes adultos y Campus Ministry, ¿cierto? Pastoral universitaria. Decidimos hacer un retiro en Camden. Invité a varios de los líderes parroquiales para que ayudaran a organizar el retiro en la ciudad de Camden. Dijeron, ay sí, ya me habían ayudado a hacer otro retiro. Me dijeron, sí Andrés, vamos a hacerlo, muy bien, perfecto. Dijimos, bueno, como lo vamos a hacer en Camden, vamos a hacer la primera reunión de planeación en Camden. Todos dijeron, sí, vamos a ir. Cuando faltaban como 3 horas para ir a la reunión, empieza a sonar mi teléfono. Y me dicen, hey Andrés, ¿será que me podés dar un ride, me podés manejar para ir a la reunión? Y después me llamaron como 3 que si los podía llevar a Camden a la reunión. Yo dije, sí, con mucho gusto, no hay problema. Cuando iba manejando a Camden, yo los vi en el carro y dije, ¿pero qué es esto? Pensé yo, si hemos ido a reuniones más lejos y ellos manejan, llevan sus autos, porque ahora en Camden, que está a 10 minutos de sus ciudades, me pidieron que yo manejara. Entonces en el carro, yo en el retrovisor les pregunté, pero ¿por qué ustedes no quisieron manejar? Estoy hablando de jóvenes entre los 25 y 35 años de edad, líderes de sus parroquias, coordinadores de grupos juveniles, directores de Youth Ministry en sus parroquias. Y me dicen, Andrés, es que nosotros nunca hemos ido a la ciudad de Camden. Y viven a 5 minutos de Camden, viven a 10 minutos de Camden y nunca habían ido a Camden. Toda su vida habían vivido ahí. Nos da miedo ir a Camden. No nos atrevemos a manejar a Camden.
Yo dije, ok, no hay problema, ¿cierto? Ustedes saben, ya vengo de Medellín, no hay problema, uno está acostumbrado a todo. Llego a Camden, ¿sí o no? ¿Saben cuál fue el primer milagro, digo yo, el primer fruto de ese retiro? Fue que cuando tuvimos el retiro, esa era la reunión de planeación, cuando tuvimos el retiro, cada uno de estos muchachos vino manejando y trayendo al menos 4 o 5 jóvenes de su parroquia al retiro. Y estuvimos un fin de semana ayudando a los más pobres, trabajando con los que están metidos en las drogas, con los que no tienen nada que comer, porque la misericordia de Dios y el servir a Dios no hay que ir muy lejos, está a la vuelta de la esquina. Y termino con este testimonio que yo creo que cambió mi vida por completo en muchos aspectos. Yo les dije hace rato que viví en California y yo me creía el hombre más bueno y más santo del mundo. Primero, en ese momento estaba haciendo yo mi maestría en teología, entonces estaba toda la mañana estudiando teología. Pues, ¿qué más? Estudiar las cosas de Dios, qué bien. Fuera de eso, trabajaba para una organización, oiga. La organización era de las Sisters of Mercy, las Hermanas de la Misericordia, una compañía que se llama Mercy Housing. Hacíamos casas para gente pobre. Les construíamos las casas, ellos construían la casa en una obra súper bonita. Yo creía que tenía el cielo ganado, o sea, estudiaba en la mañana, en la tarde trabajaba en una compañía de misericordia y en la noche daba todo mi tiempo libre de voluntario en la iglesia, entonces estaba en reuniones y eso. Pero un día que cambió mi vida por completo, salí de la universidad, salí de trabajar, salí de una parroquia a las 10 de la noche después de una reunión. Y cuando salgo voy y busco a esa hora una taquería mexicana, es lo mejor que encuentro uno en California a las 10 de la noche para comer. Cuando voy a entrar a la taquería veo que viene una mujer de la calle caminando, una mujer homeless, con un shopping car viene caminando. Y yo, hipócrita, fariseo, me hago el que no la vi y acelero el paso para entrar al restaurante. Cuando voy a entrar, no me pude escapar y la señora me llamó y me dice, señor, yo sí, ¿cómo le puedo ayudar? Dice, señor, ¿me puede dar algo? Yo creyéndome el más bueno, el más santo del mundo, saco un par de dólares de mi bolsillo, se lo doy a la señora y fuera de eso le digo, señora, que Dios la bendiga. Yo a esa hora ya que me mate un carro, si no me voy derecho para el cielo, o sea, ya hice todo para uno irse al cielo derechito. Voy a volver a entrar al restaurante y la señora me vuelve a llamar. Señor, ya un poco más impaciente, ¿cierto? Le digo, sí señora, ¿qué quiere? Yo pensé que me iba a decir que le había dado muy poquito, que eso no le iba a alcanzar, que le diera más. Hágase en cuenta esta escena, ya ese momento por ahí las 10:30, casi 11 de la noche, no en uno de los mejores barrios de la ciudad de Sacramento en California. Y esta señora en ese parqueadero me dice, señor, ¿me puede dar un abrazo? Señor, ¿me puede dar un abrazo? Eso fueron 5 minutos que para mí fue una eternidad. Por mi mente pasó, no, esa señora de tener ahí un cuchillo me va a apuñalar, ¿qué me va a hacer? ¿Ustedes se acuerdan la época de la gripa porcina? La gripa H1N, hágase cuenta como el Zika ahora o alguna de esas cosas raras. Yo no, esa señora seguro lo debe tener, ¿cómo la voy a abrazar? Me va a pegar eso. Pero después de unos segundos, y no lo digo por ser Andrés, esto es solo gracia de Dios, solo gracia del Espíritu Santo, que esto yo no me imaginé yo iba a hacer eso alguna vez en mi vida. Estoy ahí en ese parqueadero, abrazo a la señora me abraza, la señora empieza a llorar. Dicen que los hombres no lloramos, mentira, yo soy más llorón que cualquiera, ¿sí? Empiezo a llorar en el parqueadero con esa señora, estamos ahí abrazados los dos llorando. Pues yo por dentro era rezando que no pase nadie del grupo de jóvenes porque el chisme que van a armar, ¿cierto? Claro, ven Andrés, quién sabe con quién está ahí abrazado en el parqueadero, porque para eso somos expertos, ¿cierto? Estoy yo abrazado con la señora, después de un rato ella me suelta, yo la suelto, la señora me dice Dios lo bendiga. A esa hora ya qué hambre ni nada, yo solo me subí al carro, me fui para mi casa. Yo a esa señora nunca la volví a ver en la vida, no sé por qué vivía en la calle. Lo único que sé es que necesitaba el calor de un ser humano. Yo fui el afortunado que esa noche estaba en el parqueadero, yo fui el afortunado. Yo espero que haya algo pasado en esa vida de esa señora y algo haya cambiado. Pero ¿sabes qué cambió? Cambió mi vida por completo. Porque Andrés, ¿qué te ganas con estudiar teología? ¿Qué te ganas con trabajar con una empresa que construimos casas para gente pobre? ¿Qué te ganas con dar todo tu tiempo voluntario a los grupos en las parroquias? Si no tienes 2 minutos para dar amor a esas personas que lo necesitan. Yo los invito hoy, muchachos, que nuestra misericordia sea sin fronteras. Dios nos ama y nos perdona miles de cosas, que nosotros podamos entregar nuestra vida
a cada uno que lo necesite. Yo para terminar quiero darle la palabra a Maribeth un par de minutos, porque yo les hablé de muchas cosas, pero sé que ella nos puede decir qué cosas prácticas de CRS, nos va a mostrar un par de cosas que seguramente ustedes van a poder ver después en las mesas de cómo podernos involucrar. Un abrazo a todos y Dios los bendiga bastante. Gracias, Andrés. Muy buenas tardes. Soy Maribeth Idu y soy de Catholic Relief Service de la sede mundial en Baltimore. Y no sé qué pensaban cuando Andrés habló de posiblemente no tienen la oportunidad de viajar a otro país y hacer obras de misericordia. Entonces, adentro de las parroquias aquí, adentro de los estados, Catholic Relief Services tienen oportunidades que pueden vivir este discipulado global. Entonces, tengo 3 cosas a pedir de cada uno de ustedes. Primero es que después de salir de aquí, que busquen este sitio de web, es crsespañol.org, y que tienen la oportunidad de suscribir un boletín informativo para recibir información, para aprender de los como temas mundiales y oportunidades a involucrarse con esta. También en la mesa aquí a la derecha hay esta hoja que dice recursos parroquiales y que tiene oportunidades que pueden hacer con la parroquia, como plato de arroz de CRS, el comercio justo y el ayuno de comida. Como hay varias oportunidades en que pueden buscar información. Y el último, y ya vamos a salir para la cena, no sé qué hora es. Lo último es que ¿quién está en como las redes sociales, como Facebook y Twitter? ¿Quién usan estas redes? ¿Sí? Entonces pueden como evangelizar con esas redes sociales. CRS está en la Face y en Twitter, entonces busca y gusta como CRS Español y CRS Noticias en Twitter, y que pueden compartir como memes, videos, las fotos, los artículos de CRS con sus redes sociales, con sus amigos. Entonces, gracias a cada uno de ustedes por estar aquí, y otra vez vamos a dar aplauso a señor Andrés Sonando. Gracias.